Nos despojamos de esta mente humana, Señor, y declaramos que tenemos la mente de Cristo, Padre, porque queremos alabarle, glorificarle, queremos ser como es Cristo, Señor. Queremos hablar como Él habla. Queremos hacer las obras que Él hacía, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Padre. Aleluya. Aleluya. Que se oiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muy bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo. Desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe en Compton, California, todo el mundo entero a través de estos medios sociales. Amén. Ahora vamos una vez más. Usted ya tiene tiempo, si es nuevo con nosotros. Siempre principiamos antes de entrar a la palabra de Dios con 3 aleluyas, porque Él es bueno. 2 en español y 1 en hebreo. ¿Listos? Amén. Todos juntos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Una vez más. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Ki tov, ki leolam chasto. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Estamos en estos tiempos, ¿verdad? Aquí en Centro Palabra de Fe toda esta semana. Han estado viniendo niños porque tenemos la escuela bíblica de vacaciones, por eso se ve la plataforma tan hermosa. Así estamos allá en el bosque, ¿verdad? Pero aquí, gloria a Dios, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Ya terminamos la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar ahora entrando en la segunda epístola de San Pablo. Quiero nomás dar introducción a esta carta. Sucedió de que esta carta fue escrita aproximadamente en el año 50 o 51, después del nacimiento de Jesús, de Cristo. El apóstol Pablo escribió la primera carta, ¿verdad?, concerniente a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero tristemente llegaron en Tesalónica, llegaron maestros, personas trayendo una doctrina. Y algunos hasta estaban diciendo que el apóstol Pablo era el que había dicho estas cosas cuando Pablo no había dicho eso. Entonces Pablo inmediatamente tuvo que escribir la segunda epístola para poder explicar y enseñar, porque estaban enseñando la enseñanza de que Cristo Jesús ya había venido, que el rapto había ocurrido. Y luego también otros vinieron diciendo que Jesús ya iba a venir muy pronto en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo sabía, el Espíritu Santo le había mostrado que hay ciertas cosas que tenían que ocurrir, ciertas cosas que tenían que pasar antes de que se manifestase el anticristo y antes que se llegara el día del Señor, conocido como el día del Señor. Entonces por eso Pablo sintió urgentemente de escribir la segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Amén. Vamos al primer capítulo y el primer versículo. Gloria a Dios. Pablo escribe y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios que usted y yo estamos en Dios. Amén. Pablo dice, ¿verdad?, la iglesia en Tesalónica que está en Dios. No solamente estamos en Dios, pero Dios está en nosotros. Amén. Está con nosotros. Amén. Está por nosotros. Amén. Aleluya. ¿Y qué más necesitamos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo. Vamos a la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 1, versículo 1, como referencia, vamos a ver de que Pablo se introduce de la misma manera en la primera epístola que escribió a los tesalonicenses. Amén. La primera epístola del apóstol Pablo, San Pablo a los tesalonicenses. Ahí vemos una vez más, ¿verdad? La primera vez que escribe lo mismo. Pablo, Silvano y Timoteo
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo principia su segunda epístola con la misma introducción. Vamos también a segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 16. Segunda de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 19. Había dicho 16, pero es el versículo 19. Gloria a Dios. ¿Ya lo halló? Siga conmigo. Vamos a estar viendo bastantes escrituras en referencia, ¿verdad? En concordancia. Aquí dice, porque el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Todas las promesas del Señor son sí en Él. Ahora, en esta referencia podemos ver aquí que Pablo, cuando escribe a los Corintios, ahí estaba todavía, ¿verdad? Pablo estaba con él, Silvano y Timoteo. Muchas veces tenía otras personas que lo acompañaban. El propósito de Pablo que llevaba a estos sus discípulos eran fruto de su ministerio, eran personas que él estaba también entrenando para el ministerio. Y cuando él establecía una iglesia, a veces se quedaba 1 año, 2 años, y luego después de esas personas que él estaba entrenando, porque lo acompañaban donde quiera que él iba. En este caso vemos de que estaba con él Silvano y Timoteo, y por eso él cuando escribe está incluyendo también a Silvano y a Timoteo en su carta. Vamos también a Hechos 16, versículo 1. Libro de los Hechos. El versículo 16 y el verso 1. ¿Ya lo halló? Son rápidos para las escrituras. Amén. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces el padre de Timoteo era griego, pero su madre era judía, ¿verdad? Era judía. Pero dice la palabra en versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconía. Entonces vamos aquí, es algo importante de ver que estamos hablando de Timoteo que acompañaba a Pablo. El versículo 3 dice, quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo sintió, ¿verdad?, de que sería bueno, por razón de que el padre no era judío, de circuncidar a Timoteo. Fue algo que él sintió que iba a ser ayuda para él. Vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17. Y en el versículo 1, vamos a ver ahí, ¿verdad?, que dice Pablo, dice la palabra, pasando por Anfíbolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Eso era una costumbre que Pablo tenía siempre que llegaba a una ciudad llevando el evangelio. Acuérdense, bueno, que no, aquellos que son nuevos, ¿verdad? Pero aquellos que ya tienen tiempo, quiero recordarles, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, cuando era todavía, no había sido convertido, él fue, yo llamo a Saulo de Tarso, que es Pablo, ¿verdad?, conocido como Pablo ahora. Saulo
Ustedes me han oído decir esto, pero siempre es bueno repetirlo por la gente nueva, especialmente cuando estamos transmitiendo todo en vivo por todo el mundo, ¿verdad? A través de los medios sociales. Saulo es el nombre judío de Pablo. Pablo es su nombre romano, porque él era ciudadano romano. Y vemos que en el principio de su ministerio siempre es mencionado como Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Bernabé, cuando principiaron a Bernabé y Saulo de Tarso. Pero ya despuesito, ya no es Saulo, sino es Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había sido llamado por Cristo Jesús, había sido escogido para ser apóstol a los gentiles. Apóstol a los gentiles. Y en este tiempo los gentiles pues eran Roma, los romanos que no eran judíos, las naciones. Entonces vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que él acostumbraba, haciendo de que el Señor lo había llamado, no solamente a los gentiles, pero a los judíos. Y luego Dios también le dijo a Ananías, cuando Ananías, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, es donde vemos la conversión o el encuentro de Saulo de Tarso con la cabeza de la iglesia, con Cristo Jesús. Vemos de que Saulo de Tarso estaba causando una tremenda persecución en Jerusalén. Estaba arrestando, ¿verdad?, a los que eran del camino, los que creían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Él estaba 100% convencido, tiene una convicción de que Jesús era un impostor, que Jesús era un falso Cristo, que era, ¿verdad? Y estaba levantando una nueva religión, una nueva religión, ¿verdad? Y de acuerdo a él y su celo que tenía a la ley, ¿verdad? Dios le había dicho a Moisés en su ley que cuando una persona estaba introduciendo una nueva religión o un nuevo Dios, que esa persona debía, con testigos, tenía que tener 2 testigos, esa persona va a ser apedreada, porque Dios no quería que personas adoraran a otros ídolos, a otros dioses. Entonces empezaron a creer y a decir y enseñar, los escribas y fariseos y los sacerdotes. Empezaron a enseñarle a la gente que Cristo Jesús, o Jesús no era Cristo, para ellos Cristo no era Jesús. Cristo es el Mesías, Cristo es el prometido de Cristo, el ungido y su unción. Entonces ellos no aceptaron que Jesús de Nazaret era el Cristo. Entonces empezaron a decretar y declarar a toda la gente en el templo, en las sinagogas, de que Jesús estaba trayendo una nueva religión, una nueva doctrina. Y Saulo de Tarso, que en ese tiempo era un estudiante, estaba estudiando para ser rabino. Estaba bajo los pies de Gamaliel, un tremendo escriba también, no escriba, perdón, un fariseo, pero él había entrenado a fariseos, era una persona muy conocida en el tiempo de Cristo Jesús. Gamaliel también pertenecía al Sanedrín, 70 de los líderes políticos que gobernaban o estaban sobre el pueblo de Dios. 70, ¿cuántos eran? 70. Quiero que ustedes se recuerden de eso. Ahora, eso viene de esos, el número 70, de que estaban, ¿verdad? Y eran los sacerdotes, los escribas y fariseos, eran esos, ¿verdad? Y vemos de que cuando Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, en el desierto, que él no podía llevar toda la carga solo porque se iba a agotar él y todo su pueblo. Y fue su suegro, Jetro, que le había dado ese consejo. Cuando él vio que muy temprano en la mañana Moisés estaba juzgando al pueblo y la línea estaba bien larga, ¿verdad?, saliendo el sol ya estaba él teniendo que juzgar los casos, todos los problemas, hasta que bajaba el sol. Y Jetro le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a agotar y también tu pueblo. ¿Por qué no escoges a 70 personas que traten con estos asuntos y las cosas más grandes? Pues tú los vas a tratar, pero que sean hombres, ¿verdad? Entonces Dios le dijo que era buena idea, que Dios le dio la luz verde de hacer eso, de escoger 70. Y Dios le dijo a Moisés, yo voy a poner el mismo espíritu que está en ti, voy a poner ese mismo espíritu en estos 70 para que ayuden, ¿verdad? Gloria a Dios, podemos ver ahí desde entonces el ministerio de ayudas. Amén.
Es un buen ejemplo, ¿verdad?, del ministerio de ayudas, para que te ayuden a llevar estas cosas. Entonces, vemos de que aún en el tiempo de Jesús, todavía estaban practicando o tenían todavía esos, y eran conocidos como el Sanedrín, que era el gobierno político religioso del pueblo de Dios. Aunque no tenían una nación, pero todavía Roma, ¿verdad?, le permitían a todos que sirvieran a cualquier Dios que quisieran, mientras que honraran a César como Dios también. Todo iba bien, si no se rebelaban, si no ¿verdad?, no eran rebeldes, iban conforme, ¿verdad? Estas personas como Israel y todo tenían que pagar ciertos impuestos, tenían que pagar ciertas tarifas también para a Roma, ¿verdad? Entonces vemos de que Saulo, él no, en el principio, ¿verdad?, él no creía y que Jesús era el Cristo. Entonces él sintió, ¿verdad?, de Dios, pensó que Dios le había dado, ¿verdad?, ese ministerio o esa tarea de arrestar y perseguir a los del camino. No eran llamados cristianos, ese nombre no se les dio hasta 20 años después en Antioquía. En Antioquía empezaron a llamarlos cristianos, pero antes eran conocidos como los del camino o el camino. Yo pienso que la razón por qué pusieron ese nombre a los seguidores de Cristo es porque Jesús había dicho unas cuantas horas, ¿verdad?, cuando le preguntaron, Jesús, ¿a dónde vas? No sabemos por dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Jesús le dijo, capítulo 14 del libro de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso del camino, ¿verdad?, se está entendiendo como cuando se dice el camino, sabemos que está hablando de que Él es el único camino al Dios, al Padre. Los del camino, cuando uno habla del camino, estaban refiriéndose a los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino. Amén. La verdad y la vida. Nadie viene del Padre si no es por mí. Entonces, el apóstol Pablo, o el Saulo de Tarso, con cartas de los sacerdotes, los principales sacerdotes, iba a Damasco para ir a arrestar y traer en cadenas y castigar a todos que creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y los estaba arrestando. Saulo de Tarso, vemos también en el capítulo 8, que él estaba presente, de Hechos, libro de los Hechos, que él estaba presente cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir. Él fue el primer mártir, Esteban, y el mártir era uno de los 7 diáconos que se habían escogido en el capítulo 6 del libro de los Hechos para ayudar a los apóstoles con la iglesia, con la distribución diaria de la comida y de las cosas. Entonces Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo y con poder, la palabra de Dios nos dice que Dios lo estaba usando para sanar enfermos, echar fuera demonios, y luego los escribas y fariseos llenos de celo y envidia, lo apedrearon. Y Saulo de Tarso todavía no era rabino, él era un estudiante, ¿verdad? Entonces él no podía apedrear a Esteban porque él todavía no era rabino. Pero él detuvo los sacos a las personas que apedrearon a Esteban. Ahora, Saulo también, aunque él dio su consentimiento, él dio su voto, que Esteban fuera apedreado. Pero yo sé que eso impactó mucho a Saulo cuando vio que Esteban, en vez de pedir a Dios que castigaran a los que estaban apedreándolo, cuando Esteban pide a Dios que Dios no les ponga culpa o que Dios los perdone por lo que estaban haciendo con él. No les pongas a ellos este pecado. Y luego la palabra de Dios dice que su rostro empezó a alumbrar como un ángel. Yo estoy seguro que Saulo de Tarso, cuando vio eso, fue impactado. Fue impactado, ¿verdad? Me imagino yo también, ¿verdad?, de que Esteban, cuando su espíritu ascendió, la Biblia dice, Esteban mismo dice, ¿verdad?, que él estaba viendo los cielos abiertos cuando estaba siendo apedreado, y luego dice, y veo el Hijo del Hombre en pie.
qué bonito, ¿verdad? Jesús se puso en pie para recibir a Esteban. Yo siento que ahorita Jesús también está en pie ya para recibir la iglesia. Estamos muy cerca, hermanos, para que esa trompeta suene. Muy cerca, muy cerca. Pues vemos entonces de que, me imagino que Esteban, ¿verdad? Cuando él entra a la presencia del Señor, que es muy posible, ¿verdad? Yo nomás estoy pensando, así meditando, ¿verdad? Quizás Esteban le dice, Maestro, Cristo, ese joven que está ahí, Saulo de Tarso, ¿verdad? Ese puede ser un buen instrumento en tus manos, ¿verdad? Porque, bueno, pues es muy posible. La cosa es de que no sabemos. La cosa es de que Saulo de Tarso, ¿verdad? En el camino a Damasco, con permisos de arrestar, se encuentra con la cabeza de la iglesia, con Cristo Jesús mismo. Y el día, a mediodía, cuando el sol estaba en su fulgor, cuando estaba el sol más brillante, vio una luz más brillante que la luz del sol. Todos cayeron al suelo, cayeron, ¿verdad? Y ¿verdad? Él no pudo ver, pero él oyó la voz de Cristo. En hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y luego dice, Señor. Y luego Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en ese momento, ¿verdad? Dios le dio instrucciones que entrara a Damasco, ¿verdad? Y tuvieron que llevarlo de mano porque no podía ver. 3 días estuvo sin comer y beber agua. Pero yo le aseguro que estaba constantemente en oración. Constantemente orando, constantemente. Y los dones del Espíritu Santo empezaron a manifestarse. Ahora, yo siento que del momento que Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando él menciona Señor, ¿verdad? Y que se encuentra con Cristo, en ese momento hubo un cambio en Saulo. Porque inmediatamente después de que dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice, ¿quién es? Dice, la primera cosa que dice es, ¿qué quieres que haga, Señor? En ese momento él se rindió completamente a Cristo. Cuando usted fue salvo, cuando usted aceptó a Cristo Jesús de Nazaret, eso es lo que usted debe de tener la actitud también. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Por qué? Porque lo hemos decretado Señor de nuestras vidas, hermanos. Y si Él es Señor y no hacemos lo que Él nos está diciendo, entonces no es nuestro Señor. Y todos nosotros sabemos que el primer paso que nos dice a todos, después de que somos salvos, es que debemos de ser bautizados en agua. Es el primer paso en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú no te has bautizado, bautízate. Si tú no te has bautizado, bautízate. Estoy hablándole también a los que están viendo en vivo, ¿verdad? Pero vemos de que Saulo de Tarso es transformado, cambiado. Uno que estaba destruyendo la iglesia ahora es un edificador de la iglesia. Uno que está edificando, causando gran crecimiento. Dios lo usó porosamente, hermanos, llevando el glorioso evangelio. Y Dios le dijo, todo le estoy diciendo esto por lo que Dios le dijo Cristo Jesús le dijo a Ananías, que Jesús había escogido a Pablo para ser ministro del evangelio, para ser una voz a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Y quiero que sepa que todo lo que Cristo Jesús lo escogió para hacer, Pablo logró hacerlo todo. Ministró a reyes, ministró a los gentiles y a los judíos. Pero la primera cosa que Pablo hacía, la primeritita cosa que Pablo hacía cuando entraba en una ciudad, inmediatamente, antes de ir a los gentiles, antes de predicar a los gentiles, siempre principiaba con los judíos, con el pueblo de Dios, en la sinagoga. Por eso dice, Pablo acostumbraba, ¿verdad?, ir a la sinagoga. Y aquí vemos que en Tesalónica hizo lo mismo, donde dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, la primera cosa, ¿por qué? Porque Pablo sabía, hermanos, cuando él escribe a los romanos,
en el capítulo 1, versículo 16 me parece, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a Romanos 1:16, me parece que es Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Usted no debe de avergonzarse también. Amén. No se avergüence del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego fíjese cómo dice, al judío primeramente. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús primeramente vino a los judíos. Él es judío. Rabino, judío, hijo de Dios, el Mesías. Él vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le sirvieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo 11 y 12. Nos ha dado el poder para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué poder fue ese? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo fue el que nos engendró, gloria a Dios. Entonces vemos aquí que Pablo dice que el Evangelio es primeramente a los judíos. Entonces por eso podemos ver que en el corazón de Pablo era su pueblo primero, el de los judíos. Entonces él, antes de ir a los gentiles, siempre iba a las sinagogas para compartir a los judíos. Después de que los judíos oían, algunos recibían, algunos lo rechazaban, pero siempre iba primero. Después iban los gentiles. Y los gentiles siempre lo recibían por el poder de Dios, milagros, sanidades que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo. Amén. Vamos a regresar a la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Vamos al versículo 2. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia. Esa gracia, hermanos, viene del Espíritu Santo. Esa gracia es la unción del Espíritu Santo. Estamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Amén. Estamos todavía en la misma página, ¿verdad? Regresamos a la segunda epístola, capítulo 1. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia es una gracia, un poder para que usted pueda resistir la tentación. Usted puede completamente depender y confiar en la gracia de Dios. Muchas personas piensan y creen que la gracia de Dios es, tristemente usan la gracia de Dios como un pretexto para pecar, porque dicen, bueno, pues yo he sido salvo por gracia, no por las obras de la ley. Entonces eso quiere entender que puedo seguir pecando. No, Señor, no, Señor. Dios nos da el poder y la unción para poder resistir. Esa gracia no es para que usted peque, es para que usted no peque. Si usted depende y se agarra de la gracia de Dios. Y luego dice, y paz. Esa paz, hermanos, no viene del mundo. Esa paz viene del Espíritu Santo. Amén. Esa paz es la paz que Pablo dice que pasa todo entendimiento. Y esa paz viene a su alma también. Amén. Gloria a Dios. Paz, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 1:3. Donde Pablo les escribe también a los corintios en el capítulo 1 y el versículo 3, Pablo menciona también lo mismo a la iglesia en Corinto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Note cómo el apóstol Pablo, hermanos, por el Espíritu Santo, nos está trayendo a nuestras mentes y nuestros corazones, a nuestra conciencia, de que Cristo Jesús no es solamente el Dios y Padre del Señor Jesús, pero Él enfatiza primero que Él es nuestro Padre. Note cómo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Dios no era nuestro Padre hasta que después de que nacimos de nuevo, gloria a Dios, entonces ahora sí es nuestro Padre. Pero antes no era nuestro Padre. ¿Quién era nuestro Padre antes? De acuerdo a Juan 8:44, estábamos haciendo los deseos de la carne, los deseos del diablo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo dice en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte es una naturaleza del diablo. Muerte
es también sinónimo de porque el pecado es lo que trajo muerte. Pero gloria a Dios que el pecado ha sido completamente borrado. Ya no existe porque la sangre de Cristo Jesús la ha quitado completamente. Él pagó, hermanos, el precio. Amén. Él pagó el precio por nuestros pecados siendo Él mismo el sacrificio. Gloria a Dios. El Padre cuando nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpios por la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Y por la fe que tenemos en su obra redentora, por eso somos justificados. Y por eso podemos tener paz en nuestros corazones y su gracia. Amén. Gracia y paz a vosotros, versículo 3, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos ahora también a Romanos 1:7. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gloria, 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 gloria. Dice, a todos los que estáis en Compton. Ahí dice Roma, pero usted lo puede aplicar también para aquí, para Compton, donde quiera que usted se encuentre. Usted puede ponerle ahí su ciudad. Póngale ahí donde usted está viviendo. A todos los que están en Roma y amados de Dios. Cada uno de ustedes que me está oyendo, cada uno de ustedes que está aquí sentado, quiero que crean lo que Dios dice en su palabra. Dios quiere que usted le crea las palabras de Cristo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque fue el Hijo que vino trayéndonos el mensaje de su Padre. Él mismo decretó y declaró la misión que Cristo Jesús vino a traer a todo el mundo entero. Era que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son buenas nuevas, hermanos. Ese es el Evangelio. Y Cristo Jesús, de su propia boca, en Juan 3:16, esas palabras se los dijo a Nicodemo. Amén. A Nicodemo, cuando el líder entre los fariseos, se lo dijo Nicodemo, capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces Él vino y nos trajo ese glorioso mensaje. Porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Podemos ver y podemos decir sin ningún error de que Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su epístola, dice, nosotros lo vimos, el verbo de la vida. En Él está la vida. La vida de Dios, lo vimos, comimos con Él, nuestras manos lo tocaron, nuestros ojos lo vieron. La palabra de Dios hecha carne. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Y Pablo aquí dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Sí somos grandemente amados, hermanos. Llamados a ser santos. Esa palabra, llamados a ser santos, pues por supuesto, usted sabe que cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo lo santificó. El Espíritu Santo lo justificó. El Espíritu Santo lo glorificó. ¿Por qué? Porque Él entró en usted. Cristo Jesús está, la naturaleza divina de Dios está en su Espíritu. En el momento en que usted nació de nuevo, por eso Dios nos llama santos. Eso es nuestro espíritu. Cuando nacimos de nuevo, somos hechos justos delante de Dios. Somos santificados. La palabra santificado, hermanos, es ser apartados del mundo, ¿verdad? Ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Y acuérdese que cuando usted nació de nuevo, Colosenses 1:13, el apóstol Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En ese momento que usted nació de nuevo, el Espíritu Santo lo separó. Es lo que significa santificación. Ser separado, ser apartado del mundo, del pecado, de la muerte espiritual. Ser apartado, separado para Dios. Dios nos recibe. Dios es el que hace la obra. Eso está en su espíritu. Ahora, Dios quiere que cada uno de nosotros
a través de la discipulación, a través de la palabra de Dios, a través de la meditación en su palabra, a través de unirnos como hermanos y hermanas, ayudando uno al otro. ¿Para qué? Para que, como dice, hemos sido ser llamados a ser santos. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para que a través de su palabra, a través de conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, su misma palabra, cuando nosotros empezamos a actuar y obedecer su palabra, cada vez que usted oye la palabra y la cumple, más y más usted está siendo separado del resto del mundo. ¿Por qué? Porque en la obediencia es como viene la santificación o la separación, al punto de que el pueblo, la gente empieza a ver un cambio en usted. Si usted todavía, sus personas que usted en el mundo, cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Si no han visto un cambio en usted, es porque todavía no ha estado renovando su entendimiento al punto de que usted empiece a ser santificado también en la manera como habla, en la manera como actúa. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo podemos mostrar el amor de Dios. Podemos mostrar el cambio que a nosotros, el gozo, la alegría, la paz que viene a través del crecimiento, a través de la palabra de Dios. Hemos sido llamados a ser santos. Y Dios nos da todo lo necesario, querido hermano mío. No tenemos ninguna excusa. En primer lugar, Cristo Jesús ya nos liberó del poder del diablo, del poder del pecado. Y Él nos ha dado sus armas, Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su nombre, su palabra misma, la palabra de Dios, hermanos, en nuestra vida. Poco por poco uno va cambiando mientras que está poniendo la palabra por obra. El creyente que solamente oye y oye y oye y no hace, Santiago dice que se está engañando a sí mismo. Santiago dice que son aquellos que oyen la palabra y la hacen. Esos son los que son bienaventurados, bendecidos, que oyen la palabra y la cumplen. El hacedor de la palabra, no el oidor olvidadizo. ¿Quién es el Espíritu Santo a través de Santiago? El que oye y oye y oye y no obedece, se está engañando a sí mismo. No necesita que el diablo lo engañe, porque él mismo se está engañando. Pero gloria a Dios que usted no es una de esas personas. Gloria a Dios que usted es una persona que usted ponga atención y con lo que está poniendo atención usted está poniendo por obra lo que usted está oyendo. Y gloria a Dios porque eso es lo que lo está causando que usted sea apartado y separado del mundo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, ¿verdad? Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando estaba yo orando y meditando en esto, cuando yo leí llamados a ser santos, después dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo estaba leyendo eso y como que oí que el Espíritu Santo me dijo, cada creyente que está trabajando y haciendo su parte para ser santo, para ser separado, va a estar experimentando mi paz, mi gracia y mi paz. Qué bonito, ¿verdad? Entonces el creyente que no está actuando y obedeciendo no va a estar experimentando la gracia y la paz de Dios. Al contrario, va a estar lleno de temor, va a estar lleno de ansiedad, no va a saber qué hacer. Pero aquel que oye y hace la palabra, la misma palabra le está dando la gracia y la paz que necesita. La misma palabra. Porque Dios y su palabra uno son. Es lo mismo. Dios se manifiesta a través de su gloriosa palabra. Muy bien, vamos a regresar al capítulo 1 de la segunda epístola de Pablo, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el versículo 3. Versículo 3. Debemos a vez en cuando, quiero ver a ver lo están leyendo, gloria a Dios que algunos rápidamente contestaron bien, dijeron, siempre, gloria a Dios. Yo estoy leyendo, yo a propósito dice eso para ver si estaban, qué bueno que nadie dijo, amén. No. Debemos siempre, ¿qué significa siempre? Siempre. Qué revelación tan grande, ¿verdad? ¿Qué significa siempre? Siempre, no a vez en cuando.
siempre, debemos siempre dar gracias a Dios. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Ahora Pablo está hablando de él mismo, está hablando de Silvano y de Timoteo. Y cuando estaba yo repasando estos versículos, meditando en ellos, la primera cosa que vino a mi corazón, cuando Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, me vino a mi corazón y en mi mente que Pastora Diana y yo lo que hacemos por ustedes. Siempre oramos por ustedes, siempre le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Siempre le damos gracias a Dios. Oramos por ustedes. Cuando tenemos la comunión en la casa de la Santa Cena, la cena que sana, siempre oramos y los cubrimos con la preciosa sangre del Cordero. Amén, eso es nuestro deber. Ustedes son nuestras ovejas, son nuestros hijos espirituales. Y siempre estamos dándole gracias a Dios por ustedes. Le damos gracias a Dios por su desarrollo. Le damos gracias a Dios por sus victorias. Les damos gracias a Dios también y decretamos y declaramos que usted está bueno y sano, que usted tiene la protección divina de Dios sobre su vida. Gloria a Dios. Dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Aleluya, que su fe está creciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque están alimentándose en la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y su fe está creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Note cómo el Espíritu Santo nos muestra por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como Pablo menciona que nuestro amor a nosotros creciendo y madurando espiritualmente, el amor también va a estar creciendo hacia todos. Y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ese amor está abundando. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos creciendo. Y la fe siempre va a estar creciendo con amor. ¿Por qué? Porque acuérdense que el amor, la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Y entre más conocimiento usted tiene de Dios, de su palabra, más fe usted está recibiendo porque está actuando lo que está oyendo. Más de Dios usted está conociendo. Dios es un Dios de fe, hermanos. Dios es amor. Amén. Dios es luz. Dios es vida. Y más de usted que recibe la palabra, más luz usted va a tener. Más amor usted va a tener. Amor agape, el amor divino de Dios. Va a estar aumentando y como Pablo dice, abundando hacia todos. Abundando hacia los demás, dice ahí el versículo 3. Vamos a Romanos 1:8. Romanos 1:8. Pablo dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gloria a Dios, que es lo mismo aquí en Centro Palabra de Fe. Amén. Todo el mundo se da cuenta de que hay hermanos aquí llenos de fe, aleluya, llenos de amor. Amén. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a cada uno de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vamos a Efesios 5:20. Efesios 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar algo muy importante aquí. Cuando dice dando siempre gracias por todo al Dios de Padre, tiene que usted ser prudente, tiene que usar sabiduría. ¿En qué le va a dar gracias a Dios? Porque hay personas que han oído una doctrina errónea
muy conocida que dice que tú debes de darle gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Dale gracias a Dios si te enfermas. Dale gracias a Dios si tienes un accidente. Dale gracias a Dios si tu esposo es un borracho. No, de veras, hermanos, hubo una persona que empezó a decir eso. Pues la Biblia dice que debes dar gracias a Dios por todo. Un momento. Si es el diablo que lo está haciendo, esa es falta de conocer al Dios el Padre. Es falta de conocer la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso está hablando, de todo lo que usted debe darle gracias a Dios. Cuando dice darle gracias a Dios por todo, dele gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por el fruto del Espíritu. Dele gracias a Dios, ¿verdad? Por su amor. Dele gracias a Dios por su poder. Dele gracias a Dios por sus promesas. Dele gracias a Dios por las lenguas. Óigame, tenemos tantas cosas que agradar a Dios. Nos ha bendecido con tantas gloriosas promesas. Dele gracias a Dios por lo que Dios le da y lo que Dios es. Pero si usted está dando gracias a Dios por algo que Él no hizo, le está dando gracias al diablo. Y si el diablo dice, yo tengo más de eso para darte, para que estés más agradecido. No. Cuando dice de gracias a Dios por todo, no está hablando de las cosas malas. No está hablando de las cosas que vienen del diablo, sino hablando de las cosas que vienen de Dios. El fruto del Espíritu, ya mencioné, las lenguas. Qué tremendo don, hermanos. Oh, el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Dele gracias a Dios por el Espíritu Santo. Dele gracias a Dios por su gloriosa palabra. Dele gracias a Dios de antemano también, aunque esté pasando por algunas cosas, no importa lo que esté pasando. Lo que usted debe darle gracias a Dios es darle gracias a Dios en adelantado. Dele gracias a Dios, gracias Padre. Yo sé que todo lo que está sucediendo ahorita, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo voy a salir en victoria. Porque no hay ninguna prueba que me ha sobrevenido, pero tú me has dado la manera, tú me has dado el escape. El escape es la palabra de Dios, hermanos. Siempre nos va a dar más de lo que podemos soportar. Esa tentación no viene de Dios. Santiago mismo dice que cuando uno está siendo tentado, que no diga que Dios lo está tentando. Y es la primera cosa que cristianos hacen. Esta es una prueba que Dios me está dando. Dios me está probando. Dios no tiene que probarte, ya conoce todas las cosas. Es el enemigo que quiere venir a destruir, robar, matar. Pero gloria a Dios, cuando tú ves la vida abundante que Él te ha dado, cuando Él te ha dado su nombre, te ha dado su espíritu, te ha dado su gloriosa palabra. En estas cosas meditad, dice Pablo. Poner nuestras mentes en esas cosas, no en las cosas que el mundo está haciendo o el enemigo está haciendo. Y Satanás usa a la gente, hermanos, a personas para que usted esté siendo atribulado, está siendo atacado, está siendo, ¿verdad?, por personas. Y tristemente lo que duele más es cuando el enemigo usa a los mismos hermanos, que la misma familia de Dios se dejan usar por el diablo. Pero gloria a Dios que se están arrepintiendo y están pidiendo perdón y están andando en amor. No a mordidas, sino andando en amor. Gloria a Dios. ¿Todavía están aquí, hermanos? Vamos a 2 Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Ahí estamos cerquita. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Aquí está, Pablo nos está diciendo ya por qué vamos a darle gracias a Dios. Dice, por nos haya escogido. ¿Usted le ha dado gracias a Dios porque Dios lo escogió? Amén. Dele gracias a Dios que Dios nos escogió, hermanos. Que nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses 4:1. Vamos a ver algo ahí en la primera epístola de San Pablo. El capítulo 4, el versículo 1.
y luego el capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 4:1. ¿Ya lo halló? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor de que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundando a Dios, ¿cómo? Agradándole a Él. Debemos estar abundando, agradándole a Él. ¿Y sabe lo que le agrada más a Dios? Cuando usted está cumpliendo su palabra. Cuando usted está andando en amor y perdón con sus hermanos. Eso agrada tanto al Padre. Y sabemos lo que dice Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere que usted ande en fe en todo el tiempo, actuando en su fe. Y muchas veces usted tiene que amar en fe también. Tiene que perdonar también en fe. Decretarlo en el nombre de Jesús. No por sus sentidos, pero porque Dios lo ha dicho. Y porque usted sabe que eso agrada a Dios. Amén. Agradándole a Él más y más. Vamos al capítulo 3 del mismo libro. Primera de Tesalonicenses 3:12. Pablo dice, y del Señor os haga crecer y abundar en amor unos por otros, y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para todos, y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Vamos a regresar al capítulo 1 de la segunda epístola. Vamos al versículo 4. Amén. Versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos no nos gloriamos de nosotros en la iglesia de Dios. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo está decretando, ¿verdad?, a todos donde quiera que él iba. Él les hablaba de la fe y de la firmeza, de que no importa de la tribulación y la persecución que los tesalonicenses estaban pasando, siempre Él les decía, pero están firmes, están fuertes, están creciendo en el amor unos con nosotros y con otros también. Entonces Él mismo les está diciendo a los tesalonicenses que Él está, no sé cómo se diría la palabra en español, He is bragging en los tesalónicas. Está como que los está exaltando. En donde quiera que él iba, los exaltaba. ¿Por qué? Porque le está diciendo cómo ellos estaban abundando, aunque estaban pasando por grandes tribulaciones. Vamos a 2 de Corintios 7:4. 2 de Corintios 7, versículo 4. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me gloreo con respecto de vosotros. Estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo estaba pasando por unas tribulaciones tremendas, hermanos. Él estaba siendo perseguido por los gentiles y los judíos. Pero Pablo mismo dice que cuando él oía de las iglesias, cómo estaban haciendo, dice el versículo 4, como dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me gloreo con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo está diciendo que no importa lo que le estaba pasando, las tribulaciones, que cuando él oía de cómo estaban haciendo las iglesias que él había establecido, eso le causaba gran gozo, le causaba un ánimo tremendo. Gloria a Dios, así como muchos de ustedes nos animan a nosotros. De veras, muchos de ustedes son ánimo a nosotros como pastores cuando lo vemos con ese deseo, con esa franqueza, esa lealtad y
y ¿cómo se dice? Loyal, leales. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos hermanos que son leales y fieles y fuertes en el Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:19. Primera de Tesalonicenses 2:19. Perdón, ¿qué dije yo? Primera 2:19. Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloriee. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria a Dios, ustedes son nuestra gloria y gozo en la presencia del Señor. Y queremos verlos a todos allá. Amén. Sus hijos y sus nietos también, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:14. El mismo libro, pero vamos al versículo 14. Mismo capítulo. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Pablo está mencionando, ¿verdad?, a los tesalonicenses que ellos también estaban padeciendo las mismas cosas que las otras personas estaban padeciendo también. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 1 de la segunda epístola y vamos al versículo 5. Dice, esto es demostración. ¿Ya están ahí, hermanos? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, y por el cual asimismo padecíais. Estos acentos. Por el cual asimismo padecéis. Vamos a terminar con Filipenses 1:28. Filipenses 1, versículo 28. Pablo, por el Espíritu Santo, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Gloria a Dios, para nosotros es gran salvación. Él dice, ¿verdad? No, y en nada intimidados por las cosas que se oponen, los que se oponen, para que ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Nuestra salvación, ¿de quién viene, hermanos? De nuestro Padre Celestial. Quiero hacer una oración. Estuvimos hablando, ¿verdad?, del nuevo nacimiento, como el Espíritu nos da la vida de Dios y somos engendrados por el Espíritu Santo. Voy a dar una oportunidad a las personas que están aquí. Si tú no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, también las personas que me están sintonizando en vivo, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es entregar tu vida a Cristo Jesús, tu corazón, tu alma, tu espíritu, alma y tu cuerpo. Vamos a orar. Haz esta oración conmigo. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitó de los muertos y hoy está vivo y está escuchando mi oración. Cristo Jesús, Hijo de Dios, yo te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Bienvenido a mi corazón. Hoy decreto que tú eres mi Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he sido engendrado por tu Espíritu. Yo soy tu Hijo, tú eres mi Padre. Amén.
Gloria, gloria. Te doy, si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Gloria a Dios. Una vez más, estamos muy contentos que usted haya estado con nosotros. Desde aquí, desde el Centro Palabra de Fe, se despide el pastor Ricardo Escobedo con la congregación del Centro Palabra de Fe. Bendecidos.